Este mensaje quiero comenzarlo trayendo a reflexión las prédicas o la serie de prédicas que ha estado haciendo el pastor últimamente. ¿Alguien recuerda el nombre de esa serie? ¿Cómo? Disciplinas cristianas, disciplinas espirituales, ¿verdad? Y en esa serie de prédicas, cosas puntuales que ustedes pueden decir, o sea, ¿cuáles de esas disciplinas que ha hablado el pastor, si me pueden decir algunas de ellas, de las que ustedes han escuchado? La oración, muy bien, tía. ¿Alguien más de la tía o solo la tía vino? ¿Quién? Devocional, ¿qué más? Lectura de la palabra, necesita muy bien. Entonces estamos hablando de la oración ferviente, del devocional, de lo que es la lectura de la palabra, y todas estas disciplinas es algo nuevo para nosotros, no es algo que nosotros nunca habíamos escuchado, ¿verdad? ¿Qué es esto de que está hablando? ¿Es nuevo? No, ¿no es cierto que no? Es algo que todos sabemos. El problema de esto, que a pesar de que todos lo sabemos, la diferencia es que en nuestro caminar con Cristo o incluso proporcionalmente a los años que llevamos en Cristo, eso lo damos como por sentado. Lo que es la oración, lo que es el meternos en la palabra, el mantener eso vivo, lo damos por sentado y automáticamente cuando damos por sentado las cosas, le perdemos el valor. Ahorita hablando con María, estábamos hablando de una anécdota, me acuerdo, y me iba mi esposa, que mi esposa como copiloto es terrible. Yo puedo andar en el carro y a los 2 minutos ya está foqueada. Pero ahorita ha cambiado, porque ella ahorita está aprendiendo a conducir, está en su proceso de su licencia, entonces ella ahora ya no da por sentada las cosas y está pendiente de cómo yo estoy manejando acá, uy, que se atravesó esto, y ella como que, ¿yo qué haría en este? Uy, no, y acá, no, mi amor, yo levantaría las manos y así, así, o sea, como que ahora es consciente, ¿por qué? Porque no da por sentada las cosas. Entonces, cuando uno no da por sentada las cosas, como que le cobra el valor a eso, ¿verdad? Como que uno ya pone como mayor atención y todo. Y el Paz con este tipo de prédicas nos ha llevado ¿para qué? Para una profundidad y para una madurez espiritual, ¿verdad? Todo eso es para caminarnos hacia una madurez espiritual. Sin embargo, él no ha estado hablando, y como por eso les decía, de algo teológico muy profundo, de una serie de actividades en las cuales nosotros hemos andado y profundizado. Y no, es algo que nosotros ya conocemos. Pero lo inconveniente es que damos por sentado eso. Entonces, como damos por sentado, es algo que como que ya no le ponemos tanta atención y cuidado. Y es necesario siempre reforzar esas disciplinas espirituales o disciplinas cristianas, como ustedes consideren mejor llamarlo. Hace unas semanas tuvimos reunión de pastores, nosotros siempre nos reunimos, los pastores en formación y el Paz, y empezamos a hablar de cosas sobre la palabra, empezamos a hablar sobre nuestra formación como pastores, la responsabilidad que esto conlleva. También empezamos a hablar de la iglesia ICAS. Y no es chisme, nos ponemos, ay, aquel no, nos ponemos a hablar sobre cómo va la iglesia en cuestión objetivas, cosas buenas, cosas por mejorar, todo eso como la proyección por el bien de la iglesia y hacia dónde nos va llevando Dios. Entonces empezábamos a hablar en esa reunión y nos dábamos cuenta de cosas muy hermosas que tiene ICAS. ICAS como tal es una iglesia hermosa porque todos somos como una familia, ¿verdad? Aquí en esa primera fila solo hay una persona que pertenece a mi grupo de influencia, pero el resto no pertenece al grupo de influencia, pero yo los conozco. Sé quiénes son, sé en qué grupo están, he hablado con ellos, he conversado en la segunda fila también. Los conozco y todos nos conocemos. El lunes que tuvimos la despedida de una hermanita, que Dios la llamó, nos dimos cuenta de la unión que es la iglesia. Incluso personas que han venido nuevas a la iglesia y que se han plantado, dicen, no, es que se siente esa familiaridad, se siente esa hermandad, que somos familia. Eso es muy hermoso, ¿verdad? Eso es bello de esta iglesia y es una característica de estas. Una de las cosas también que tenemos claras y que es bien de la iglesia ICAS es, puedo decirlo categóricamente, el celo que hay, que por cualquier mensaje que sale de acá, cualquier mensaje en una consejería, cualquier mensaje en un grupo de influencia, cualquier mensaje en las escuelas, sale por la palabra. Totalmente de la palabra. En ningún momento es mi opinión, lo que yo creo, considere o es que a mí me pasó, sino todo basado en la revelación de la palabra. Entonces eso es algo muy bueno, que tú puedas venir acá, no que comas entero, sino que tú tengas la tranquilidad de que lo que tú recibes es el alimento verdadero. Eso es bueno.
Pero como toda iglesia, obviamente no somos perfectos y tenemos situaciones y tenemos cosas que hay que mejorar. Y hablábamos en esta reunión que hay algo que en la iglesia ha afectado, que de pronto la comodidad ha empezado a tomar un poco más de fuerza y ha tenido como una serie de consecuencias. La comodidad, inclusive como cristianos y todo, nos ha llevado que, por ejemplo, el pastor nos esté dando cosas que nosotros pues conocemos, más quedamos por sentado y no ahondamos en la profundidad que eso amerita. Sabemos lo que ocurre esta noche y si no lo saben les comento, esta noche hay una convocatoria, hay una vigilia. Eso lo organizamos en Alabanza, chicos de audiovisuales, y también hay unos servidores involucrados ahí. Y estábamos en una reunión hace unas semanas, pues planeando la cuestión. Con mi esposa habíamos como buscado un bosquejo, les pusimos a los chicos a ver pros y contras, aportes y toda esta cuestión. Y una de las personas que estaba opinando dijo, ok, pero más allá de la preparación, más allá de a quién vamos a invitar, cómo vamos a hablar, qué actividad vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, es que tengamos claro el sentido de por qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es el propósito del por qué hay ese evento esa noche? Yo automáticamente respondí, sí, yo lo tengo claro. Dije, ok, sí, no, eso es claro que lo tengamos claro. O sea, disciplinas cristianas, oración, claro, lo tengo claro. ¿Sí? Leer la palabra, claro, yo lo tengo claro. Pero poco a poco, durante esos días, esa apreciación de esa persona empezó a generarme a mí una incomodidad. No por lo que haya dicho la persona ni que lo que dijo la persona haya sido mala, sino porque me di cuenta que una cosa era lo que yo estaba diciendo por fuera, más lo que había en mi corazón. Y entonces me doy cuenta que esa comodidad también abordaba no solo la persona que está sentada recibiendo, sino la iglesia. Incluidos nosotros como líderes, como servidores, también entramos como en esa comodidad. ¿Y por qué digo que empezó a mí como a generarme una incomodidad? Porque yo empezaba y lo hablaba con mi esposa y le decía, me siento con una carga para esa noche. ¿Sí? Y yo lo sentía y lo abría en mi corazón con la reunión de pastores porque decía, quiero de verdad, ahorita les puedo decir, no tengo claro el por qué lo estamos haciendo. No sé si es porque algo se programó y entonces toca hacerlo, es un checklist, es algo porque tocaba realizarlo, entonces no, ni modo, toca. ¿Cómo el Ministerio de Alabanza no va a hacer algo? Por Dios, ¿qué van a decir? Y empezó a generarme a mí una carga porque yo estaba planeando, a ver, Jorgito, don George, ¿qué mensaje a ti te pueda gustar? ¿Sí? David, ¿qué actividad esta noche a ti te puede parecer llamativa? ¿Mm? ¿Qué puede de pronto, hermano, mensaje dar que a ti te parezca como afín, como familiar, como que te toque? ¿Qué tipo de palabra yo puedo dar para que a ti, hermano, o a ti, hermana, te puedas sentir como, uy, qué chévere, yo quiero ir? Entonces yo estaba, como ustedes se dan cuenta, una serie de peso y de carga. ¿Qué hago? De buscando unas motivaciones y unas estrategias humanas cuando Dios me confrontaba en ese proceso y diciéndome, oye, ¿acaso no basto yo? ¿Acaso la razón para que la iglesia venga a reunirse, a congregarse, no soy yo? ¿Acaso no basto? ¿Acaso tú tienes que buscar una estrategia humana para convocar a la iglesia con el simple hecho de venir a gozarse en mí? Y es un proceso fuerte que yo estuve haciendo, que incluso yo tenía programado algo y durante la misma preparación como que cambiaba las cosas y con mi esposa, no, vámonos es por este lado y todo, porque Dios nos empezaba a confrontar de cómo nosotros estábamos buscando un activismo, más no el simple hecho de que la iglesia entienda que cuando viene acá a la casa de Él es a gozarse en Él. Eso, y a veces fallamos en eso. A veces yo vengo porque en el ayuno o en algo, si me corresponde el grupo que lo organizó, si de pronto mi hijo va a tocar, o si mi hijo, mi sobrino, mi nieto, mi familiar es el que va a decir la palabra. Cualquier tipo de excusas o de previas cosas para no yo ir a la casa de él a gozarme en él. La simpleza de eso lo hemos olvidado. Entonces, claro, yo en ese momento como que no descansé en él y me confrontaba. Yo decía, no, hay preparación, sí. Hay ensayos, sí. Las personas que van a estar en las actividades, en lo que vaya a pasar esta noche, claro que hay preparación y una organización. Pero el protagonista no es que tú vengas acá a ver a esas personas, sino que vengas a gozarte en Dios. Que vengas a gozarte siempre en Él.
Y esa es la principal motivación que debemos tener nosotros, no solo en un evento, día tras día, gozarme en él de día y gozarme en él de noche. Por eso el nombre del título de la prédica de hoy se llama Me gozo en ti de día y de noche. Para comenzar, quiero andar con un término que de pronto muchos, claro que en el primer servicio me sorprendieron, que sobre lo que es la vigilia, porque uno siempre dice, ay, la vigilia, pues no dormir y guacho, guacho. Pero vamos a profundizar un poco más de eso, ¿sí? El término de vigilia, y les digo que me sorprendieron porque yo, uy, no, aquí los voy a acorchar. La palabra vigilia proviene directamente del latín. No vayan a buscar en sus celulares nada y les digo, en el primer servicio me sorprendieron porque dijeron, uy, los voy a acorchar y no los corché. Proviene directamente del latín que, no, tengo aquí un premio. Ay, mire que les ganaron los del primer servicio. La palabra vigilia es algo difícil, pero yo sé que ustedes pueden. La palabra vigilia proviene directamente del latín. Ah, duro, George. ¿O quién? ¿Quién quiera o me quedé yo con el dulce? No, proviene directamente, o sea, original de la palabra latín. ¿Cuál? Olguita, mire, me hubiera quedado con las 11. ¿Ah? Me lo comí yo. ¿Laura no sabe? Ay, pero ya está buscando en el... Ahí, ChatGPT, dime cuál es la... La palabra vigilia proviene directamente del latín vigilia. Ah, no, vigilia. Pero han sentado las cosas, ¿no? Ellos estaban pensando, oh, qué cosa tan estructurada, debe haber como esas plantas que los llaman por ahí todo raro. No, vigilia viene del latín vigilia. Me quedé con el dulce amor. Para mí. Entonces, viene de eso. ¿Qué significa? Eso deriva de un verbo que se llama vigilare, ¿verdad? Ah, ahí sí la tía la cogió. ¿Qué significa eso? Desvelo, guardia, estado de estar despierto, es cuidar. Entonces, vigilia es mucho más allá de no dormir. Vigilia es estar atento, vigilia es cuidar, vigilia es desvelo, vigilia va totalmente en contra de ir en piloto automático o de comodidad, ¿verdad? En el antigua Roma, ese término era súper importante para ellos. El ejército romano lo impostaba súper radical. Entonces en el ejército ellos tenían durante la noche 4 turnos de vigilia. ¿Y qué le correspondía a esas personas que estaban a cargo de la vigilia? Estar pendientes de que el enemigo no viniera, de cualquier novedad, de que si todo estaba bien, cuidando todo lo que ellos tenían, ¿verdad? Y era súper importante esa labor. A nivel espiritual también los cristianos empezaron a tomar ese término y también lo colocaron en práctica y se convierte esa vigilia en esa alerta espiritual. Entonces, vigilia es esa alerta espiritual donde yo estoy siempre cuidando, siempre pendiente, siempre atento. Reconozco el enemigo, sé lo que es el enemigo, entonces siempre estoy cuidando. ¿Cuidando qué? ¿Cuidando qué, iglesia? Cuidando las acechanzas del enemigo, pero yo que estoy cuidando la herencia que me ha dado el Padre, ¿verdad? Yo cuido la herencia que me da el Padre. Entonces yo siempre estoy ahí pendiente. Estar pendiente es yo siempre ser intencional a eso. Estar pendiente es yo siempre ser condicionado a eso, que mi objetivo está totalmente claro. Cuando yo me mantengo en vigilia, porque no es solo en la noche cuando no duermo, sino mantenerme vigilante, siempre despierto, pendiente, con cuidado, eso me lleva a que yo le demuestro al Padre que lo que yo vivo, lo que Él me da es prioridad, porque yo la cuido, ¿verdad? Yo cuido lo que Él me da, entonces es total prioridad para mí. Entonces, más allá de lo que pueda ocurrir en esta tierra, es mi prioridad estarlo cuidando. Y sobre todo, la vigilia rompe totalmente un ciclo de comodidad. Rompe totalmente el ciclo de comodidad donde yo busco a Dios solo en los tiempos convenientes. Solo cuando yo necesito, solo cuando tengo el tiempo, solo cuando me acuerdo, solo... No, es esa búsqueda de Dios constante, porque estoy vigilare. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Listo. Entonces,
Isaías decía en la palabra Isaías 26:9, decía, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces el que está diciendo lo entiende claramente. En las noches tengo el anhelo de que te busco, y en el día también. ¿Cierto? No es solo en un momento, no solo cuando me acuerdo, no solo cuando estoy pasando por un desierto, no solo cuando la situación está complicada, no. En mí hay un anhelo de gozarme siempre en Él. Y eso es algo tan importante, querido hermano. Es tan importante porque de pronto no somos conscientes del caminar que hemos dado, de la decisión que hemos tomado, del haber salido, y lo señalo acá porque la mayoría nos hemos bautizado acá, ¿sí? Cuando hemos salido de ahí, más allá de que el papá o la abuela o te vean y ay, la foto y cómo salió lindo, no, lo importante que es esa vida nueva. A partir de ahí, mi condición cambia absolutamente. Voy a estar pasando en este mensaje por 4 momentos donde ese vigilar es vital, es crucial. Cronológicamente hay unas distancias, pero para que podamos entenderlo. Y el pasado se refería a uno de ellos. Esa noche, creo que cuando todos lo leemos se nos arruga el corazón, esa noche complicada, esa noche fuerte, cuando Jesús mostraba en su humanidad el temor que tenía y el dolor porque ya iba a ser entregado. Cuando Él expone su humanidad ante Dios y le dice, no quiero esto, pero me entrego a ti, a tu voluntad y todo. Ya todos conocemos esa parte. No me voy a referir a lo que hacía Jesús, sino me iba a referir a lo que hacen sus acompañantes, ¿verdad? Todos sabemos qué estaba pasando con los acompañantes en ese momento. ¿Qué pasaba? ¿Cierto? Se echaron un motocín. En Mateo 26, 40, 41 dice, bueno, luego a sus discípulos, después de que estaba orando, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hemos escuchado este versículo yo creo que varias veces. Lo hemos leído también varias veces. Somos conscientes de lo que Él está diciendo, porque acá el problema de los discípulos, y me ponía como a reflexionar, el problema de los discípulos acá no es que se quedaran dormidos porque no amaban a Jesús. Ellos lo amaban, estaban con Él, dispuestos a Él, totalmente en sus fuerzas humanas estaban siempre con Él. No se durmieron porque de pronto no le creían. Dejaron toda su vida tirada para seguirlo. Fueron testigos de muchas cosas, lo seguían continuamente. O sea, no puede decir aquí que no lo creían, ¿verdad? Eso es claro. Pero había una cosa con ellos. De pronto ellos no estaban entendiendo espiritualmente qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces ellos no tenían como en cuenta, ni se daban, no eran conscientes de lograr entender lo que estaba ocurriendo. ¿Cuántas veces de pronto lo que digo cuando salimos en esta nueva vida lo vemos como un evento en particular y la vida mía como cristiano es un agregado a mi vida, más no mi vida total? ¿Cuántas veces yo no voy caminando en Cristo, digo que camino en Cristo, pero no soy lo radical que eso amerita? ¿Cuántas veces voy caminando en Cristo y no estoy consciente de verdad de lo que ocurre? Qué hermoso suena que soy elegido, como decía Mateo. Qué hermoso suena lo que es ser apartado. Pero en realidad yo entiendo lo que es eso, lo que eso amerita, o quiero de verdad alimentar mi corazón. Ay, qué lindo suena que Él pensó en mí, qué lindo suena que Él me apartó, qué lindo suena que Él entregó mi vida por mí. Pero de verdad soy consciente de lo que ocurre. Soy consciente de lo que para mí eso abarca. Soy consciente de lo que para el enemigo eso es, de que yo esté decidiendo nuevamente seguir mi camino en Cristo. ¿Entendemos eso? ¿Somos conscientes el día a día de esa decisión? ¿O de pronto nos dejamos llevar por la cotidianidad y el ser cristiano es simplemente un agregado a todas las cosas que yo tengo en mi vida y no el acto principal de gozarme y vivir en Él? Y eso es lo que le pasaba de pronto a ellos. No podían como deslumbrar lo que estaba pasando. No eran como capaces de verlo, el peligro que podían estar corriendo, no reconocían de pronto lo que era el enemigo y pues durmieron. Durmieron, y eso de pronto a nosotros nos pasa cuando no somos conscientes de verdad del paso que dimos. Cuando le dije,
Dios, te entrego mi vida. Dios, tú eres mi dueño. Dios, soy radical porque tú lo quieres. Dios, soy radical porque es el fruto que tengo de la relación contigo. ¿Mm? Es algo que debemos siempre ser conscientes y todos los días reafirmarlo, porque la misma palabra nos lleva a mostrar cuando no somos conscientes de eso. Cuando no somos conscientes de ese tipo de caminar consciente y totalmente objetivo y condicionado, la palabra nos lleva a mostrarnos qué pasa cuando no somos conscientes de eso. Voy a ir a una parábola, me pareció súper, eso algo extensa, pero la vamos a leer todos. En Mateo 25, 1, 13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Hemos escuchado esa parábola? Muchas veces, ¿no es cierto? Igual que con los apóstoles, acá no era el problema de las vírgenes de que no había una intención, ¿verdad? Todas tenían la misma intención. ¿Cuál era la intención de las vírgenes? Recibir al esposo, esperarlo, ¿verdad? Entonces eso no era el problema, la intención estaba clara. Acá el problema no era que se durmieran, ¿verdad? Porque ¿se durmieron todas o no? Todas se durmieron. ¿Cuál es la diferencia? Que tenían ese aceite, que tenían esa reserva. ¿Por qué? Porque sé y soy consciente de dónde estoy. Sé y soy consciente del camino que llevo. Sé y soy consciente del entorno en el que vivo. Sé y soy consciente de verdad de lo que yo estoy pisando. Y estas mujeres tenían esa reserva porque sabían que de pronto se podían demorar o qué sé yo y todo esto. Tenían totalmente conciencia de lo que estaba pasando. Mientras las otras pues están... Y ocurrió lo que ocurrió y lo que dice en la parábola. ¿Por qué? Porque no somos conscientes del camino que nosotros decidimos dar. Que Dios nos con su misericordia nos elige, nos quita el velo, nos aparta, no para que nos sintamos chéveres y escogidos y hermosos y qué lindo soy, sino para que nosotros empecemos un proceso de radicalidad y viendo la vida, no solo lo temporal, sino viendo lo que va a trascender, que es la herencia que Él me ha dado. El fruto que me ha dado, que es el que produce de verdad en mí, mantenerme siempre en ese norte. Entonces esas niñas no sabían lo que pasaba, no eran conscientes de lo que podía pasar y vieron las consecuencias. ¿No les ha pasado a ustedes que están como en un espacio que no son conscientes y totalmente perdidos? A mí me pasó, lo recordé para el primer mensaje. Hace unos años me invitaron a la Universidad del Cauca a dar un concierto y unas charlas. Entonces, maestro, está invitado a la Universidad del Cauca. ¿Esa Universidad del Cauca sabe dónde queda? Ah, no, estoy muy obvio con las preguntas. No, en la ciudad de... Sí, en el Cauca, en la ciudad de Popayán, ¿sí? Esa queda en Popayán. Entonces, en mi infinita ignorancia geográfica colombiana, yo no sabía, yo no conocía Popayán. Y Popayán para mí era, siempre lo veía en las noticias cada vez que hay Semana Santa, que allá son muy fervientes en eso, guachu guachu. Entonces yo veía eso, ¿sí? Entonces para mí Popayán, yo sabía que Popayán quedaba cerca a Pasto. Entonces yo todo hombre pensante, entonces Popayán igual a Pasto, Pasto igual frío. Nada, no me puse a averiguar o cuál será, a ser consciente de dónde estaba, no. Y eran como 5 días. Y me llevé, el abrigo que me llevó mi esposa, ese era pues, livianito, me llevé, no porque haya ese frío y yo tocando, me llevé el buen vestido para poder tocar, chaquetas, abrigos y todo pan, y yo fresco.
Cuando voy en el vuelo y voy entrando al aeropuerto y todo, que uno empieza a ver que depende del clima, pues, la vegetación es correspondiente al clima, incluso las edificaciones, las casas y todo. Y cuando yo empecé a aterrizar, yo veía esa vaina y era igual a Villavo que yo la conozco muy bien. Yo, y esto es, y yo, ¿será que aquí están y se ve eso caliente? Yo, a lo mejor están en la estación, están en verano acá, quién sabe. Y yo cuando llegué allá, ¿verdad? Yo llego allá y eso que abren la puerta del avión y de una vez, y yo, y ya, y me reciben y todo, y me dicen, maestro, sé que como viene de Bogotá para que vaya al hotel y se pueda cambiar y con algo más fresco para que vaya a almorzar. Y eso era yo lo más fresco que tenía. Eso era lo que yo ya tenía más fresco y eran 5 días, querida iglesia. Vaya, me tocó ir a comprar una bermuda y una camisa, parecía una foto con la misma pinta todo el día, todos los días, porque pues solamente me tocó ahí menguar y allá quedó arrumada todo ese reguero de ropa y todo. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. ¿Por qué? Porque yo no era consciente de lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque no estaba listo para lo que iba a hacer, porque daba por sentada las cosas. Y nos pasa mucho. Nos pasa mucho que no somos de verdad coherentes, tomamos una decisión y no somos radicales en eso y empezamos a obrar conforme de pronto a mi escala de valores y no somos conscientes y miren lo que nos pasa. Eso fue una trivialidad, ¿sí? Pasa incómodo, sí, pero espiritualmente esto conlleva muchas más cosas. Eso conlleva muchas más cosas, que de eso se basa las disciplinas espirituales, donde el paz está comenzando nuevamente en ese ABC, porque Dios nos ha empezado a incomodar en eso, ese ABC para que yo nuevamente empiece de verdad a tomar conciencia de esas cosas que yo daba por sentadas, pero no, que nuevamente para mí sea lo más importante. Como les dije, íbamos a ir a varios sitios que cronológicamente podían ser algo separados, pero hay algo que a mí me encanta del momento que les voy a comentar, porque cuando yo soy consciente y no le pasa lo que le pasa a Víctor cuando viajó a Popayán, cuando yo soy consciente de esas cosas, yo identifico, sé que hay un enemigo, yo sé que hay un enemigo, que el enemigo no descansa, que el enemigo está pendiente, que el enemigo nos toma a nosotros con un más alto valor, no para que tu orgullo suba, sino porque el enemigo, cuando sabe que una persona está esclavizada por el pecado y por su carne, ese anda solo, ese anda esclavizado, no le pongo ni cuidado, o sea, ese ya está ahí. Pero cuando una persona, por la misericordia de Dios, se quita el velo y se revoluciona y empieza a ahondar en el camino de Dios, nos volvemos un objetivo y a veces no somos conscientes. A veces nuestra manera de andar, nuestra manera de comportar, nuestras acciones, no somos conscientes y nos exponemos. Hay un momento en Nehemías, vamos a ir a Nehemías y les contextualizo. En el capítulo 1, Nehemías se entera, él era copero y se entera que los muros de Jerusalén se derribaron y que Jerusalén está en peligro. Se entera que allá, terrible, el enemigo volvió todo una nada. ¿El qué pasa? Él obviamente entra en ese temor, le duele y todo, pero él entra de una vez en una oración fuerte a Dios y todo, y va y después de orar va y habla con el rey. Y le dice, mira, está pasando esta cosa, y el rey le dice, bueno, vaya. Él quería ir, vaya, incluso le dio provisiones. Vaya, lleve madera, vaya, Y este hombre llega ya a animar al pueblo a reconstruir esos muros, esas murallas que había derribado el enemigo. ¿Qué me parece importante esto y a la vez hermoso? Cuando, digamos, pasa un evento natural de un tsunami, un terremoto, todas esas cosas, todo lo que destruye, cuando empieza la reconstrucción sabemos que ya eso ya pasó, que ya se hizo el daño, digamos, y ya quedó en pasado y empieza a reconstruir. Este hombre empezó a construir las murallas con el enemigo ahí, con el enemigo pendiente, con el enemigo sabiendo, vigilante que estaban ahí. Y él llega y empieza junto con el pueblo a construir, a reconstruir. Entonces vamos al capítulo 4, en Nehemías 4, 1, 3. Dice, cuando Sanbalat era un dirigente y oficial samaritano, para que lo tengamos en cuenta, o sea, era un enemigo. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos.
diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Tobías, el amonita que estaba a su lado, comenzó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminaba sobre ella. Siguientes versículos, Nehemías no es que, entonces, ¿cómo es? Entonces, no, porque mis enemigos no son de carne ni nada. Él fue y lloró. Él se mantuvo fuerte, pero lo más importante es que se mantenía fuerte y activo. Se mantenía fuerte en Dios y activo. Seguía reconstruyendo. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Empezaba a tener éxito. Empezaba a subir las murallas, estaban reconstruyendo nuevamente, por más de que el enemigo estuviera ahí. Entonces siguen en los siguientes versículos. Cuando Sanbalat, Tobías, versículo 7, perdón que no les dije, versículo 7, ese mismo capítulo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los azodeos se enteraron de que la obra progresaba y que estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. ¿Qué hicieron ellos? Oraron. ¿Y qué más? Listo, entonces me voy a Dios, siempre recurro a Dios, pero actúo. No me soy totalmente ajeno, porque muchas veces Dios proveerá. Tiramos al abismo, ¿no es cierto? Dios proveerá y no, sí, es que yo soy cristiano y me meto en unas cosas, me meto en unos ambientes, me meto en unas situaciones, soy propicio a que el lugar donde mi círculo de influencia esté totalmente involucrado lo que es el mundo, y no pongo yo la parada porque mi mirada está en Él, mi gozo está en Él, no en lo que sucede. Entonces es tan hermoso lo que este man dice, perdón por lo de este man, sino que se me aprende lo de Yanni, es tan hermoso porque este hombre recurre a Dios y actúa. José, ¿qué hizo cuando vino la tentación de esta mujer? No se quedó ahí como: yo soy de Dios y soy cristiano, Dios, tú harás algo. No, haz algo que aparezca acá humo, que espante a esta señora, chu, chu, chu. No, correr, actuar. Hizo su trabajo y este hombre se mantuvo orando y trabajando. No bajó los brazos. ¿Estaba teniendo victoria? Sí. El enemigo ya estaba incómodo. El enemigo ya veía que estaban logrando el prometido, pero él no bajaba los brazos. ¿Cuántas veces cuando recibimos victoria bajamos los brazos? Estás en un desierto y te acercas al Padre. Estás pasando por un mal momento. Reafirmas tu comunión con Él. Logras la victoria. Dios en misericordia te da una solución, una salida, y tú automáticamente, como humanos, empezamos a bajar los brazos. Ya no somos tan intencionales. ¿Cuántas veces cuando estamos en un momento de comodidad no somos igual de intencionales cuando estamos pasando por un momento de precariedad? ¿Cuántas veces, querido hermano? Y este hombre en victoria se mantenía. Estoy reconstruyendo, me mantengo. El enemigo está inquieto, me mantengo. Oro y sigo actuando. Eso es estar vigilante. Eso es estar en vigilare, mantener totalmente concentrado y sé lo que está ocurriendo y me mantengo de verdad con el objetivo puesto en la mira, que mi mirada es Dios y lo que yo tengo que hacer lo hago a cabalidad. En el versículo 14 sigue esta historia. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. No andaban en piloto automático, no andaban totalmente dormidos, andaban en vigilia. Sé que tengo el respaldo de Dios, todos lo sabemos, pero tengo yo un accionar que hacer.
No puedo depender entonces que mi vida vaya en un piloto automático exponiéndome al enemigo cuando mi accionar es ser radical y totalmente convencido y objetivo de que lo que yo vivo acá trasciende. Esa es la importancia. Terminando esta historia, versículo 21, trabajamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Andaban en vigilia siempre, siempre. Y el enemigo ahí. Este hombre nos lleva a entender que nosotros en nuestro caminar debemos entender que el enemigo no descansa, que el enemigo no tiene horario de oficina. En la hora del almuerzo también puede haber ataque del enemigo. En la hora de tu descanso también hay ataque del enemigo. Entonces, si el enemigo descansa, no descansa, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué nosotros lo hacemos y nos exponemos? Este hombre reconstruyó los muros en 52 días, pero en ningún momento dejó de vigilar. En ningún momento. Y estaba logrando victoria. Y veía la respuesta de Dios, veía la fidelidad, veía que los enemigos no podían atacarlo. Siempre recuerdo un artículo que leí en época de pandemia, que muchas personas en su momento de salud complicadas, que se enfermaron gravemente, fueron a Dios en ese momento. Pero desafortunadamente no fue el mismo porcentaje que se mantuvieron a las personas que se retiraron, que a pesar de que la misericordia de Dios les dio sanidad y lograron salir adelante, bajaron los brazos y se desviaron. No continuaron porque vieron a Dios como una solución de algo particular, no como su vida. Esa vida que nos lleva a ser vigilantes, a gozarnos siempre en Él, a reconocer el enemigo, a saber las cosas. Si tú no reconoces el enemigo, vas a estar ahí siempre. Vas a estar ahí y vas a entrar sin ningún problema. Cuando tú vives producto de un fruto y estás con ese oído sensible, ojo, ahí no. Ojo, ahí no. Ojo, es por acá. Siempre, pero eso no es producto de algo de que porque sea yo, es producto de un fruto, de mantenerme intencional, siempre. Todos nos han pasado situaciones. Creo que todos hemos vivido circunstancias. ¿No les ha pasado algo que ustedes ven y, oiga, no le veo solución? Humanamente, creo que la cosa sí se complicó, no veo solución ni nada en ese momento. Si yo no soy consciente, no me mantengo vigilar, fácilmente me puedo empezar a desviar. ¿Y por qué digo esto? Voy a comentar un relato que aparece aquí en la palabra que me muestra de verdad lo que produce el yo estar consciente. Me produce el yo siempre estar totalmente intencional. Es yo entender y creer en Dios, que más allá de lo que yo perciba, Él siempre está obrando. Él siempre está haciendo algo. Incluso esta noche va a haber un mensaje donde vamos a ver, no es mi escala de valores, no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, no es lo que yo dictamine, porque somos jueces y somos fiscales y evaluamos si está pasando algo. No, a pesar de eso, a pesar de que mi escala de valor no tiene ningún sentido, es saber que Él siempre está haciendo algo. ¿Y cuál es mi misión? ¿Cuál es mi trabajo? Voy a ir a Hechos 12, 1:5, la historia, el Paz también lo refirió una vez, a Pedro. Pero no me voy a referir a Pedro, me voy a referir a lo que estaba haciendo la iglesia. En Hechos 12, 1:5 ocurre esto. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Ya habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso me lleva, estábamos en Emparejados hace unas semanas, ya hace un buen tiempito, estábamos nosotros tratando de Eclesiastés y una parejita estaba exponiendo. Y una de ellas nos hablaba algo que me pareció súper interesante porque a lo mejor uno da por sentado las cosas. Este es un mensaje que uno siempre da por sentado muchas cosas. Y ella decía, en un discurso como el que yo estoy dando, cuando ustedes se expresan, en algo escrito también, ¿sí? En un escrito, lo que sea, en un discurso, en una expresión, todo lo que ustedes dicen antes de la palabra pero no tiene valor, como que pierde ese valor. Lo que dicen después de la palabra pero recobra y coge más valor. Es decir, me fui con mi esposa a un hotel y me encantó la habitación, qué vista tan hermosa, pero la alimentación y la atención no fue tan buena. ¿Qué quedó más? Sí, muy bonita la vista, muy bonita, pero entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre esa expresión pero, ¿cierto? Condiciona totalmente. Todo lo que aparece antes del pero pierde el valor para darle mayor significancia a lo que sigue después de ese pero. Y en la palabra no hay casualidades ni nada. Vemos en esta sección que la palabra se toma el tiempo de desglosar todo lo que le está pasando a Pedro, que es apresado, que lo van a matar, que ya como este man mató a más gente, él está feliz que el pueblo también le gustó, que seguía a él, que está metido con grupos de 4 soldados, o sea, hay 16 soldados ahí pendientes de él, o sea, tenaz, detalló totalmente la cuestión y dice algo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces cambia un poco la cosa, ¿verdad? Puede desglosar totalmente esa situación totalmente negativa donde dice, ese pobre Pedro ya, chao, pero toma mucho más valor, es más importante, la iglesia oraba sin cesar. Esa oración sin cesar viene del verbo, del griego, no les voy a decir de dónde porque yo ya me quiero quedar con el dulce. Viene del griego, implica ese sin cesar oración ferviente, oración constante, oración ininterrumpida. Perdón, no lo dije bien. Ustedes me ayudan. Sí, ininterrumpida. Perdón, me escuché como raro. Ininterrumpida. No se detiene, ferviente, totalmente condicionada, totalmente al punto. Se mantenía constantemente. Disciplina cristiana, disciplina espiritual. ¿Cuántos de nosotros de pronto no subestimamos la oración? Querido hermano, no subestimes ese honor que tú tienes de cerrar los ojos y poder hablarle directamente al Padre. No subestimes ese momento en que Dios te ha podido dar por su infinito amor, ese espacio donde tienes con la iglesia, con los hermanos que quieres y que conoces, a orarle, a alabarlo, a exaltarlo. A veces subestimamos y lo damos por hecho, no, bendito, y ya, amén. No, a veces llevamos como que 10 minutos y miramos el reloj y apenas llevo 10 minutos. ¿Yo qué más le digo? Yo puedo hablar con mi esposa horas, horas. No veo ni el tiempo, no es un límite. A veces con Dios vamos 10 minutos o 5 minutos y qué más, bien, y está lloviendo, sí, ¿cierto? Porque no tenemos una relación, porque no vamos más allá. No subestimes ese momento que Dios te ha dado. Es grandioso. Hay gente que no puede hacerlo. No des por sentada las cosas. ¿Y cuál fue el resultado? Entonces Pedro, en el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué pasó? Dice la palabra que llegó un ángel de Dios y lo cogió al man dormido y le dijo, oiga, venga, camine. Y el man como que, ¿qué pasa? Y cuando él se levantó se cayeron las cadenas y lo llevaba por todos lados, por donde estaban los soldados y no lo veían ni nada. Y este man sorprendido. ¿Y qué pasó acá? ¿Y qué ocurrió acá? Y todo esto.
se dio cuenta, y es lo que dice, lo que dijo ahorita, que él se daba cuenta que esto era obra de Dios. ¿Por qué señala la palabra ese pero que la iglesia oraba sin cesar? ¿Por qué? Porque tú tienes algo que hacer. Ese es tu papel, gozarte en él sin cesar. Se fue ahorita César. Acabo de... Sin cesar, ¿verdad? Siempre mantenerme en esa oración. Acuérdense de lo que pasó con ese pero, y cuando ustedes lo hablen y cuando ustedes se expresen, desen cuenta de lo que es ese pero. ¿Y por qué la palabra dice ese pero? Porque para Dios puede haber cualquier situación humana que no hay salida, para Él siempre hay una salida, para Él siempre hay esa luz, que a lo mejor no es lo que nosotros queríamos, a lo mejor no es como lo pensaban, pero su voluntad perfecta nos lleva siempre a ver lo que Él hace, lo que es su amor. Entonces, querido hermano, tu papel es mantener ese fuego encendido. Tu papel es sentirme en ese gozo constante. No vivas, tú no estás acá en este mundo para estar cuidando las cosas que se van a pudrir. Tú estás en este mundo para gozarte en Él, para gozar en Él y hondar en la relación con Él. Dice en Levítico 6, 12, 13. Y el fuego encendió sobre el altar, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Lo que dice Pablo, mientras esto se va pudriendo, hablemoslo así, mi hombre interno se mantiene con esa llama día tras día. El pase ahorita en las reflexiones dijo un comentario que me parece excelente. Ustedes yo soy malísimo para eso. ¿Ustedes han prendido fuego? ¿O tienen una chimenea y todo? No hay que estar pendiente del fuego. Hay que echarle un poquito, hay que echarle incluso para un asado. No, que échele más carbón, que hágale así. Cuidar el fuego tiene su actividad, tiene su trabajo, hay que estar pendiente. Eso es lo que nos pide Dios, estar pendientes, vigilantes, vigilantes de mantener ese fuego encendido. Si Jesús lo hacía cada rato, Jesús no entraba en un activismo, él podía estar sanando todo el día, ¿sí? Ahí sí sale sanación de 10 a 11, milagros de 12 a 2 y todo. O sea, él mantenía trabajando todo el día en su ministerio, pero él siempre iba al Padre. Él siempre oraba. Él siempre recurría a él para cualquier cosa. Me impresionaba que no, o sea, si lo necesita Jesús, por qué este pobre cabezón no lo necesita? ¿Verdad? Porque yo no lo necesitaré. En Lucas 6, 12, 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hablan de Jesús. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él no se levantó un día, venga, estoy como solo, venga, vamos a poner oficio. Usted, mengano, parencejo, caminen, vamos. No, él toda la noche veló, oró. Él siempre estuvo en comunicación con Dios, siempre se gozaba en Él y tomaba todas las decisiones. Tú tomas decisiones basadas en la oración y en lo que es Dios. Tú tomas decisiones en tus impulsos o tomas decisiones en lo que tú decidiste un día cuando saliste de esa piscina, una nueva vida y ser condicionado por eso. ¿Cuál es la respuesta ante ese tipo de reflexiones que quiero llegar en este mensaje? Hoy hubo preparación, lo de esta noche va a ser lindo, pero yo no quiero decirles la palabra que hay es súper linda. Uy, unas actividades que la van a pasar chévere. Solo, hermano, gózate en Dios. Hermano, aprovecha esos momentos en que Dios ha dispuesto para que tú vengas con tu iglesia a gozarte en Él, a leer la palabra, a entrar en oración. Estoy seguro, se los aseguro, o sea, ahí sí, que claro, no va a llamar a proponerles un mejor plan de celular en ese momento. Estoy seguro que el banco no les va a llamar que tienen un preaprobado para un crédito en ese momento. Estoy seguro que no va a haber ruido de carros, ni trancones, ni nada de eso, para que no va a haber distracción. Va a haber un momento en que Él dispone para que puedan tener una intimidad como individuo y como iglesia.
Para eso es, para mantenernos vigilantes, para ser conscientes de lo que Él nos ha dado, para ser conscientes de lo que lo amamos y mostrarle un poquito de ese amor tan grande porque me gozo en Él, ese gozo que supera cualquier entendimiento.